Hola, muy buenas tardes. Soy Jonathan Suárez y les voy a hablar sobre ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, primero que todo voy a darles una pequeña introducción, después lo que tiene que ver con el concepto, luego los enfoques, hablaremos después sobre la sociedad y la tecnología, pues el origen de estos movimientos y por último pues la perspectiva en Europa, la perspectiva en Estados Unidos, por supuesto la perspectiva en América Latina y lógicamente en nuestro país Colombia. Y para finalizar unas pequeñas conclusiones. Bueno, como tal, los estudios de ciencia, tecnología y sociedad pues responden a una línea de trabajo académico de investigación, ¿sí? Que tiene tiene por objeto el estudio de la naturaleza social del conocimiento científico y pues tecnológico, sus incidencias en los diferentes ámbitos económicos, sociales y ambientales y sobre todo culturales, pues de las sociedades occidentales pues primordialmente. Bueno, entremos a lo que tiene que ver con el concepto. eh, Suele definirse como el ámbito de trabajo académico, pues cuyo objeto de estudio está constituido por aspectos sociales como de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que concierne a los factores pues, sociales que influyen sobre todo en el cambio científico y tecnológico de una sociedad, como en los que atañe las consecuencias sociales y ambientales, lo que les estaba diciendo, o sea, no es solo el cambio científico y tecnológico, sino siempre se tiene que tener en cuenta pues esas condiciones sociales o el entorno en el que se esté viviendo ese trabajo, por decirlo así. Enfoques, pues como tal la ciencia y la tecnología pues también tiene un carácter disciplinar. ¿A qué se debe esto? De que pues no solo se enfoca en estas áreas, sino que incluye otras disciplinas como la filosofía, la historia de la ciencia, la tecnología, la misma sociología del conocimiento científico, la teoría de educación y la economía en el cambio técnico. Estos factores o estos enfoques que se ven pues son todas esas circunstancias o esos valores, variables mejor, que se tienen que tener en cuenta en este tipo de trabajos. Eh, bueno, entonces, según Maxwell en 1984, la ciencia solo puede contribuir al mayor bienestar social si se olvida de la sociedad para buscar exclusivamente la verdad. Eh, ¿Qué conlleva con esto? Que pues si nosotros estamos limitados o condicionados por la sociedad a cierto tipo de resultados por las variables que se encuentran en la misma. Eh, Según Agassi en 1996, eh, quien dice lo siguiente: quien aboga por la delimitación más precisa y por la eliminación de las ambigüedades que se establecen entre ética y la ciencia y la sociedad y la técnica y la tecnología. Esto vuelve y retoma lo que les estaba diciendo. Eh, para, para la ciencia se tiene que tener, o sea, en cuenta las variables, o no, perdón, no se tiene que tener en cuenta pues ese tipo de variables de la sociedad que condicionan a un tipo de respuesta. Como tanto, pues la sociedad y la tecnología presentan como formas autónomas de la cultura, como actividades neutrales que se proponen en el control y pues en la conquista de la misma naturaleza. Bueno, vamos a hablar un poco del origen de los movimientos. Estos movimientos son denominados como grupos contraculturales, asociaciones pacíficas, organizaciones pues ecológicas, sectores académicos y educativos que está en contra de la forma clásica o, 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 como decirlo así, primordial de la ciencia en relaciones con la tecnología y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? De que pues son esos tipos o son esas personas de que no solo se quedan con esa imagen ambigua de lo que es la ciencia, sino como en la evolución y lo que nos puede pues ayudar a futuro en la resolución de algún problema. Bueno, hay una imagen crítica de la ciencia y de la tecnología.
que es que no se entiende como procesos autónomos que sigan una lógica interna del desarrollo, ¿sí? Sino como el proceso preferentemente social, donde solamente los elementos epistemológicos o técnicos pues desempeñan un papel decisivo en la génesis o en su principio de consolidación y de los productos científicos y tecnológicos. Bueno, ahora miremos un poco lo que tiene que ver con las perspectivas y el enfoque. Según la perspectiva pues europea, esto se centra en el estudio de los antecedentes condicionales y sociales de la ciencia, perspectiva que surge en el marco de las ciencias sociales. Esto, en pocas palabras, se le llama constructivismo. En cambio, en la perspectiva de los Estados Unidos se ha centrado más bien en las consecuencias sociales y las ambientales en algunos casos de los productos tecnológicos, descuidando en general los antecedentes sociales de los mismos. Bueno, hay unas convergencias entre estas dos perspectivas, ¿no? Primero, que es el rechazo de la imagen como ciencia, como una actividad pura. La segunda es la crítica en la concepción de la tecnología como ciencia aplicada y neutral. Y pues la tercera es la condena de la tecnología. ¿Qué refiere esto? Eh, es un hecho que pues permite generar esa diversificación de los programas para ser encaminados, encausados en algún proceso multidisciplinar y pues enfatizando en la dimensión social de la ciencia y la tecnología. El cuarto la cuarta convergencia entre estas dos habla sobre que ambas se fundamentan en las ciencias sociales. ¿En qué aspecto? En que hacen énfasis en el método científico y de procedimientos metodológicos, pues de un análisis riguroso. Bueno, la ciencia y tecnología ya en América Latina, en estos momentos América Latina pues, se encuentra en una etapa de expansión y desarrollo, ¿sí? Y sobre todo en estos aspectos. También se crea una comunidad de interés en el conocimiento pues, epistemológico, que quiere decir que se forma un colectivo que se interesa por los conocimientos específicos de ciencia, tecnología y sociedad. También se presenta como un campo de conocimiento que como un área de intervención o acción. O sea, por el momento en América Latina es como la parte teórica, no han pasado a pues esa parte de acción o esa parte de ejecución de estos proyectos que se generan a partir de estos campos. Bueno, pues la sociedad tecnológica y de sociedad en nuestro país, según Carlos Osorio en 1999, el contexto colombiano de los estudios sociales en la ciencia y tecnología han estado muy enfocados hacia lo que tiene que ver con una investigación sociohistórica. Por ejemplo, Colciencias en 1995, esto es lo que hizo, ¿no? También como que está destinada a la divulgación de estudios histórico-filósofos y el análisis de procesos de gestiones y seguimientos de los actores. ¿Qué ha tenido esto, ¿no? Pues estas cosas han traído una serie de resultados que son muy pocos, a decir verdad, que se ven reflejados pues en el campo de la investigación y de las políticas públicas. Pues estos planteamientos nos sirven de base para afirmar que, al igual que en el resto de América Latina, aún nos encontramos pues en este proceso de construcción. Toffler nos dice que vivimos en una sociedad del conocimiento caracterizada porque la base de la producción son los datos, las imágenes, los símbolos, la ideología, los valores, lo que tiene que ver con la cultura y la ciencia y la misma tecnología. Por su parte, Carl Deutsch nos dice que la calidad de educación está ligada a pues un conjunto de factores, como lo es el medio ambiente, las condiciones mínimas
de los establecimientos, los materiales, los docentes preparados, que pues esto hace que se posibilite la orientación hacia nuevas formas de comprensión en los planos pues cognitivos, en los planos afectivos y en el plano psicomotor. Bueno, como tal, según el Ministerio de Educación Nacional, para Colombia se ha convertido en el principal problema, ¿sí? Puesto que este deterioro en la calidad de la educación es notorio, de acuerdo pues a los resultados obtenidos en áreas como las matemáticas, ciencias, el lenguaje, ya que estas áreas generan un conjunto de conocimientos o capacidades que permiten a las personas continuar pues aprendiendo a lo largo de su vida. Sí, que nos quiere decir esto, que pues relativamente Colombia está un poco más atrasada en el tema de lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología y la sociedad con respecto pues a América Latina, que es como su punto de medición, y América Latina está mucho más retrasada que lo que tiene que ver con lo que hacen o las perspectivas que tiene pues Europa y Estados Unidos. Ya como para finalizar, el resultado pues ideológico y consciente de algunos sectores que permiten este surgimiento de un nuevo paradigma, que es lo que hemos venido hablando, ciencias, tecnología y sociedad, el cual accede a repensar las ideas sobre qué hacer de la ciencia y la tecnología pues a partir de la realidad social, ¿no? Además se consolida en un proceso de concentración entre el saber popular y el saber científico, permitiendo así como una mayor participación ciudadana en la toma pues de decisiones sobre pues estos temas, ciencia, tecnología, y pues no olvidando pues los contextos políticos.